Dicen que el aislamiento en la nieve te hace ver cosas que no existen, que el frío congela tu mente. Pero las alucinaciones no dejan huellas que cambian de pezuñas de animal a manos humanas a mitad del camino, ni susurran tu nombre con la voz de tu madre muerta. El aislamiento. Todo comenzó con la tormenta. No era una nevada común, era una pared blanca y sólida que descendió sobre las montañas rocosas con una furia bíblica, sepultando mi cabaña bajo metros de silencio helado. Había venido aquí buscando soledad para terminar mi novela, escapando del ruido de la ciudad. Pero ahora, mirando por la ventana empañada, me daba cuenta de que hay una gran diferencia entre estar solo y estar atrapado. El bosque, que días antes parecía majestuoso con sus pinos cargados de nieve, ahora se sentía como una boca abierta llena de dientes irregulares esperando cerrarse. La temperatura bajó drásticamente esa primera noche, haciendo que la madera de la cabaña gimiera y crujiera como si tuviera dolor, un sonido constante que se clavaba en mi cerebro. Encendí la chimenea, pero el calor parecía ser absorbido instantáneamente por las paredes, dejándome con un frío que no era solo físico, sino que calaba hasta los huesos, un presagio de que algo antinatural había llegado con el viento del norte. Pasé las primeras horas intentando escribir, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la oscuridad exterior, sintiendo esa picazón primitiva en la nuca que te avisa cuando en lugar de ser el observador, te has convertido en la presa. La anomalía. A la mañana siguiente, el mundo era un océano blanco cegador. Salí con dificultad para revisar el generador y buscar leña, y fue entonces cuando las vi. Las huellas. Al principio, parecían rastros de un alce o un ciervo grande, profundas y pesadas en la nieve fresca. Rodeaban la cabaña en un círculo perfecto, como si algo hubiera estado patrullando mi refugio mientras dormía. Pero lo que me heló la sangre no fue la presencia del animal, sino la inconsistencia de su anatomía. Seguí el rastro hacia la linde del bosque y noté algo imposible. Cada 5 o 6 metros, las huellas cambiaban. Las pezuñas hendidas se alargaban y estiraban de manera grotesca hasta parecerse inquietantemente a pies humanos, pero descalzos y con dedos demasiado largos, casi como garras. Me agaché para inspeccionarlas y el olor me golpeó antes de que pudiera tocar la nieve. Un hedor rancio a carne podrida y cobre, como sangre vieja mezclada con almizcle animal. No había sangre visible, solo ese olor nauseabundo que flotaba en el aire cristalino. Mi instinto gritó que volviera adentro, que cerrara todo con llave, porque ningún animal en la tierra camina sobre 2 patas y luego sobre 4, cambiando su estructura ósea a voluntad. Esa segunda noche, el viento aullaba con tal fuerza que parecía una voz humana gritando en agonía. Estaba sentado frente al fuego, con una escopeta vieja cargada sobre mis rodillas, cuando lo escuché. No era el viento, era una voz clara, distintiva, que provenía del otro lado de la puerta principal. «Ábreme, hace mucho frío afuera, por favor». Me quedé paralizado, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. La voz no era de un desconocido, era la voz de mi hermano,
mi hermano que vivía a 3000 kilómetros de distancia en Florida y que definitivamente no estaría caminando en medio de una tormenta en las montañas. «Vamos, no seas así, déjame entrar», repitió la voz. Pero esta vez hubo un fallo, un glitch en la realidad. El tono cambió a mitad de la frase, volviéndose gutural y profundo, como si dos cuerdas vocales estuvieran vibrando al mismo tiempo, una humana y otra bestial. Me acerqué a la puerta, temblando, y miré por la mirilla. No había nadie, solo la nieve arremolinándose en la oscuridad. Pero entonces la voz sonó de nuevo, esta vez justo al lado de mi oído, como si estuviera dentro de la habitación conmigo. «Sé que estás ahí». Al tercer día, la tormenta amainó brevemente, permitiendo una visibilidad engañosa. Desde la ventana de la cocina vi a un ciervo parado en el borde del claro, a unos 50 metros de la casa. Era un espécimen magnífico, enorme, con una cornamenta que parecía una corona de huesos secos. Pero algo estaba terriblemente mal en su postura. Estaba demasiado rígido, inmóvil, como una estatua de taxidermia mal hecha. Tomé mis binoculares para observarlo mejor y solté un grito ahogado. El ciervo no me estaba mirando con los ojos de un animal asustado. Sus ojos estaban situados al frente de su cráneo, como los de un depredador, como los de un humano. Y lo peor no era eso. Lo peor era su boca. El animal parecía estar sonriendo, una sonrisa demasiado amplia que estiraba la piel de su hocico hasta rasgarla, revelando dientes que no eran planos para masticar hierba, sino afilados y amarillentos. De repente, el animal se levantó sobre sus patas traseras. No se irguió para alcanzar una rama, simplemente se puso de pie como un hombre, sus articulaciones crujiendo audibles incluso a esa distancia, y comenzó a caminar hacia la cabaña con pasos torpes y pesados, manteniendo esa sonrisa horrible fija en mi ventana. Cerré todas las cortinas. Clavé tablas de madera que arranqué de los muebles sobre las ventanas de la planta baja. Me convertí en un prisionero en mi propia fortaleza. Pero el Skinwalker, esa cosa ahí fuera, no tenía prisa. Sabía que no tenía a dónde ir. Comenzó a jugar conmigo. Durante horas, golpeaba las paredes en patrones rítmicos. 3 golpes rápidos, pausa, 3 golpes lentos. Se movía por el tejado y podía escuchar el sonido de sus garras arrastrándose sobre las tejas, buscando una entrada, buscando una debilidad. A veces se quedaba en silencio total durante horas, lo cual era peor, porque mi mente comenzaba a llenar los vacíos con los peores escenarios posibles. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Y si todo esto era producto de la fiebre de cabaña? ¿Y si me había vuelto loco por el aislamiento? Pero entonces, el olor a podredumbre se filtraba por debajo de la puerta, recordándome que el monstruo era real. Encendí la radio de onda corta para pedir ayuda, pero solo recibí estática, hasta que la estática se aclaró y escuché mi propia voz saliendo del altavoz, repitiendo conversaciones que había tenido conmigo mismo días atrás. La cosa me había estado escuchando todo este tiempo, aprendiendo, grabando. La cuarta noche fue la peor hasta ahora.
La electricidad parpadeó y finalmente murió, dejándome en una oscuridad absoluta, solo rota por las embrasas moribundas de la chimenea. El silencio de la casa fue roto por un sonido que me hizo orinarme encima del miedo. El llanto de un bebé. Un llanto desgarrador, agudo y necesitado, proveniente de justo afuera de la ventana de la cocina. Sabía que era una trampa. Sabía que era el cambiapieles, imitando un sonido diseñado biológicamente para provocar una respuesta de ayuda en los humanos. Me tapé los oídos, cerré los ojos y empecé a rezar, aunque no soy creyente. «Ayúdame, papá, me duele», cambió la voz, ahora imitando a un niño pequeño. El sonido se movía alrededor de la casa, probando cada ventana, cada grieta. Sentí cómo mi voluntad se erosionaba. La criatura no solo quería matarme, quería que yo me rindiera, quería alimentarse de mi terror antes de consumir mi carne. Empecé a oír rasguños en la madera, no afuera, sino dentro de las paredes, como si la cabaña misma estuviera infectada por su presencia. El miedo se transformó en una náusea física, un peso en el pecho que me impedía respirar, mientras la temperatura dentro de la cabaña descendía hasta igualar el frío mortal del exterior. Con la linterna temblando en mi mano, decidí que no podía quedarme en la sala principal. Subí al ático, pensando que la altura me daría una ventaja táctica o al menos un lugar más difícil de alcanzar. Me senté en el rincón más alejado, apuntando la escopeta hacia la trampilla del suelo. Pasaron horas. Mis párpados pesaban como plomo. Justo cuando el sueño comenzaba a vencerme, vi algo en el tragaluz del techo. La luna había salido, iluminando el cristal cubierto de escarcha, y allí, presionado contra el vidrio, estaba el rostro. No era el rostro de un ciervo, ni el de mi hermano. Era mi propio rostro. Una copia perfecta de mis facciones, pero distorsionada, como si la piel no encajara bien sobre el cráneo de abajo. Los ojos estaban vacíos, negros y sin fondo, y la boca se movía, articulando palabras que no podía oír a través del cristal reforzado. La criatura golpeó el vidrio suavemente con un dedo índice humano, sonriendo esa sonrisa imposible. En ese momento entendí que no importaba si disparaba. No era un animal, era una fuerza de la naturaleza, antigua y malévola, y yo era solo un juguete que ya había aburrido. El sonido del vidrio rompiéndose abajo fue explosivo en el silencio de la noche. Ya estaba dentro. No entró sigilosamente. Quería que supiera que venía. Escuché sus pasos en la planta baja. No sonaban como pies descalzos ni como botas, sino como algo húmedo y pesado golpeando la madera. Plaf, plaf, plaf. Escuché cómo volcaba la mesa, cómo rasgaba el sofá, destruyendo mi refugio sistemáticamente. El olor a ozono y carne podrida subió por las escaleras, llenando el ático, haciéndome arcadas. Apunté la escopeta a la trampilla, mi dedo sudoroso resbalando sobre el gatillo. «¿Por qué te escondes?», susurró la voz, esta vez sin imitar a nadie. Una voz que sonaba como piedras triturándose entre sí. «Ya somos uno».
La trampilla comenzó a levantarse lentamente. No disparé inmediatamente. El terror me había paralizado. Vi una mano asomarse por el borde, una mano grisácea, con dedos que tenían demasiadas articulaciones y uñas negras y curvas. Disparé. El trueno fue ensordecedor en el espacio cerrado. La mano desapareció con un chillido que no era de este mundo, una mezcla de risa y alarido de cerdo. Sabía que el disparo no lo había matado, solo lo había enfurecido. No podía quedarme allí. Con una desesperación nacida del pánico puro, abrí la ventana del ático. El viento helado me golpeó la cara, pero era mejor que lo que subía por las escaleras. Salté hacia un montículo de nieve acumulada abajo. El impacto me sacó el aire de los pulmones y sentí un dolor agudo en el tobillo, pero la adrenalina enmascaró el sufrimiento. Me levanté y corrí. Corrí hacia el bosque, hacia la oscuridad, sin rumbo fijo. La nieve me llegaba hasta las rodillas. Cada paso era una lucha agónica. Detrás de mí, la cabaña brillaba con una luz extraña y pude ver la silueta de la criatura parada en la ventana del ático, observándome irme. No me perseguía, simplemente miraba. Fue entonces cuando me di cuenta de su juego final. No necesitaba atraparme dentro. Me había expulsado a su dominio. El bosque estaba vivo. Las sombras entre los árboles se movían. Los troncos parecían estirarse para bloquear mi camino. Escuchaba sus pasos a mi alrededor, en todas direcciones, a veces a 2 patas, a veces a 4, jugando con su comida antes del bocado final. He encontrado una pequeña cueva, o tal vez es solo un hueco bajo las raíces de un árbol caído. No siento mis dedos, no siento mis pies. La escopeta se me cayó hace kilómetros. Estoy grabando esto en mi grabadora de voz con la esperanza de que alguien encuentre mi cuerpo y sepa lo que pasó aquí. Pero empiezo a sentir calor. Un calor agradable y reconfortante que sé que es el síntoma final de la hipotermia antes de morir. Y lo escucho acercarse. Los pasos crujen en la nieve justo fuera de mi escondite. Veo 2 ojos amarillos brillando en la oscuridad. No tengo miedo. Ya no. De hecho, su piel parece cálida. Me dice que no dolerá. Me dice que solo quiere compartir mi piel, que hace frío y que podemos estar calientes juntos. Su voz es mi voz. Su cara es mi cara. Si encontráis esta grabación, no vengáis a buscarme. No soy yo quien os recibirá. Soy Él. Somos nosotros. Y tenemos mucha hambre.